Este vídeo está hecho para que cualquier persona que llegue a él pueda terminarlo y realmente entender exactamente qué son las CBDC, por qué son las CBDC, qué beneficios y qué contras tienen y además qué oportunidades nos están brindando a todos nosotros como inversores. No me voy a liar mucho con la presentación. Bienvenido, Fran. Creo que la gran mayoría de vosotros del canal ya lo conocéis. Primera pregunta. ¿Qué son las CBDC? Bueno, en primer lugar, un saludo a todos tus suscriptores. Hola, Nico. Y las CBDCs básicamente son un formato digital del dinero actual. Los estados han visto cómo las criptomonedas están suponiendo una amenaza para ellos, porque hasta ahora tienen ellos el monopolio de la emisión del dinero, de cómo interopera el dinero entre las personas, entre los bancos. Entonces, los bancos se tienen que actualizar, el sistema financiero se tiene que actualizar, los estados se tienen que actualizar con un formato digital del dinero, que son las CBDCs, que van a estar montadas encima de blockchain o DLT, porque el sistema financiero está muy atomizado, está muy dividido, no hay conexión entre ellos o hay una conexión muy poco eficiente, no comparten libros contables, hay mucha fricción y entonces blockchain o DLT lo que permite es que toda esta fricción desaparezca, se unifique todo de una forma transparente, de una forma mucho más robusta, que inspire mucho más confianza porque todo el mundo puede ver todo. No es exactamente así, pero bueno, para simplificarlo, los estados van a utilizar las CBDCs para estar al día de esta innovación tecnológica que es blockchain o DLT, porque van a montar las divisas nacionales encima de esta tecnología para mantenerse relevantes en esta era. Bueno, se puede decir que más o menos ya lo están haciendo, que veremos en detalle ahora en qué punto se encuentra todo esto de desarrollo. Es la forma, creo yo, según lo entiendo, que tiene el Estado de competir contra las criptomonedas y que éstas no se le vayan al final de las manos, ya que actualmente, para que se entienda de forma muy gráfica, tenemos, por ejemplo, a Santander por un lado y a BBVA por el otro, los cuales a nivel interno tienen pues su propio libro de contabilidad y es muy fácil que hagan transacciones dentro del propio banco, pero a la hora de comunicarse un banco diferente con otro, aquí tenemos el problema que utilizan un sistema de mensajería interno que os sonará por lo menos, el cual se llama SWIFT, un sistema de mensajería bancario que ya lleva funcionando más de 40 años y como podemos imaginarnos, aquí con un poquito de lógica, este sistema es bastante lento, es bastante caro, además tiene realmente muchos problemas y puede ser hackeado. Y aquí lo que se introduce es el nuevo sistema de intercomunicación bancaria que ha salido a la luz, o sea, ya está trabajando, los bancos tienen hasta, creo recordar, noviembre de 2025 para ya estar todos dentro de lo que sería ISO 222, esta comunicación bancaria nueva, el cual va a facilitar mucho las cosas, va a facilitar que se puedan implementar las CBDC entre estos, ya que a partir de aquí la interoperabilidad entre bancos, con comercios, con otros bancos, con bancos centrales, con gobiernos, va a ser mucho más sencilla. Podría decir que las CBDC facilitan la interoperabilidad del dinero sobre todo. Para ponerte un ejemplo, para que la gente entienda cómo sigue funcionando de forma obsoleta el sistema financiero actual, los bancos cuando hacen una transferencia incluso dentro del propio banco, no ya con otras instituciones financieras, tienen que enviar enviar emails de confirmación. En algunos casos se utiliza fax. Son mecanismos muy antiguos donde se tiene que confirmar y tienen incluso unos diccionarios donde para poder entenderse los códigos que utilizan dentro del propio banco, no ya con otros bancos, obviamente que esto es entonces ya todavía más complejo, tienen que consultar esos diccionarios, ver qué significa cada código y esto genera un capital humano que tiene que estar con el foco puesto en estas transacciones, en estas operaciones, traduciendo esos códigos con con el margen de error que tiene que un ser humano esté traduciendo esos códigos y que no se haga de forma automática, con lo cual, quitando estos seres humanos del proceso de transacciones internacionales, lo que haces es que reduces los costes y además haces que sea mucho más fiable y que, por supuesto, no sea hackeable. La siguiente pregunta es haciendo referencia a las diferentes formas del dinero que hay actualmente y cómo de forma muy rápida ha ido a lo largo de la historia evolucionando para ahora poder entender por qué nos estamos viendo en este momento en el que se va a implementar esta nueva forma de dinero. Pues mira, el dinero ha tenido desde sus inicios simplemente un componente que es una forma de transmitir valor. Siempre hemos estado obsesionados desde los inicios de la civilización en intentar transmitir de forma segura en las horas invertidas de nuestro trabajo, de lo que sea, pues desde cultivando la tierra a los oficios, la revolución industrial, etcétera, una forma de transmitir o de capturar todo ese valor que nosotros ponemos de horas en un formato. Y entonces este formato a lo largo de la historia ha ido cambiando. Empezamos usando conchas, luego se evolucionó a oro, se evolucionó a unas monedas, a unos objetos
metales preciosos, se introdujeron los primeros cheques para no tener que ir con todos los sacos y todos los cofres con dinero y se empiezan a introducir sistemas bancarios para que en vez de tener que viajar con todo tu dinero puedas simplemente pues con un cheque viajar de forma mucho más segura y que los bancos adopten el rol de custodio de tu riqueza, de tus ahorros. Y esto va a evolucionar, no es algo fijo, no es algo estático, es algo que evoluciona a medida que la sociedad evoluciona. Y si aparece una nueva forma de comunicarnos con la información que es Internet, esto obviamente va a afectar, está afectando y empezó a afectar a la forma en la que se transmitía el dinero hace décadas. Por eso se montó PayPal, por eso se han montado todas las empresas relacionadas con transferencia de dinero como TransferWise, etcétera, porque el dinero es la base de la sociedad, es lo que mueve el mundo, es en lo que invertimos más tiempo de nuestra vida y va a mutar hacia las CBDCs, va a mutar hacia un formato digital donde el Estado ha tenido un rol súper importante, lo va a continuar haciendo en el futuro y por eso están aquí las CBDCs, por eso tienen más futuro que cualquier forma privada del dinero y van a estar aquí por mucho tiempo. El motivo por el cual las CBDCs tienen futuro va a ser porque están basados en la confianza. Nosotros no hemos decidido a nivel individual qué es lo que se establece como mecanismo de confianza. Lo ha decidido el Estado, lo ha decidido la sociedad en su conjunto. Por eso usamos el euro, por eso usamos el dólar, por eso usamos el pound digital. No somos nosotros como individuos, sino que es la sociedad en su conjunto los que ponemos una serie de reglas y aceptamos estas reglas y las utilizamos. Es decir, las CBDCs van a tener, nos guste o no, el respaldo del Estado y es simplemente el motivo por el cual tienen más recorrido que cualquier otra forma del dinero porque están basados en la confianza. Los banqueros centrales son muy conscientes de esta virtud que ellos tienen, independientemente de que tengan muchos defectos, ¿vale? No tiene que ser perfecto, simplemente tiene que ser mejor. Y algo que los banqueros centrales, que las instituciones públicas tienen, que los individuos particulares no tienen, es la confianza de la mayoría. El sistema financiero, el dinero se basa en la confianza y por eso las CBDCs tienen más futuro que una forma privada del dinero, como por ejemplo Bitcoin. Una pregunta que podemos hacernos nosotros ahora es ¿por qué se van a implementar las CBDC justo ahora? Y la respuesta es muy sencilla, básicamente es porque a lo largo del tiempo, aquí corrígeme Fran si me equivoco, creo que hemos ido viviendo una serie de cambios a nivel social que han ido y nos han ido llevando hasta este punto. Concretamente me refiero a Internet, el cual se empezó a implementar a nivel social por el año 2000 y hemos ido evolucionando hasta el punto actual donde ya podemos utilizar Internet con nuestro teléfono móvil, llevarlo encima, tú puedes ver este vídeo en el autobús, en la playa, en tu casa, donde tú quieras y esto es algo que trasladado a lo que sería el aspecto del dinero es algo fundamental, que ya utilizamos el formato electrónico porque de hecho que ahora veremos para la mayoría de la gente no va a suponer ningún cambio las CBDC ya que solemos pagar con el teléfono móvil y el funcionamiento va a ser bastante similar. Lo que ahora que Internet ya es más maduro y sobre todo ya lo tenemos intrínsecamente mucho más metidos todos nosotros, es el momento en el que el dinero ya puede empezar a funcionar sobre Internet. Dicho esto, me gustaría preguntarte ¿qué futuro le ves a las CBDC? Veo un futuro bastante brillante para las CBDCs. Esto no significa que esté de acuerdo, simplemente es una descripción de lo que creo que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque esta es la parte más importante o la idea más importante que quiero transmitir de este vídeo y es que todas las tecnologías pasan por la misma fase de adopción y nada es para siempre, ¿vale? Hay dos gráficas que os vamos a enseñar. La primera es la curva de adopción de la tecnología, ¿vale? Todas las tecnologías, sin excepción, pasan por la misma fase y es que primero tienen una fase de innovadores que adoptan una tecnología disruptiva, después pasan a los visionarios. La de innovadores suele ser entre un 2,5%, la de visionarios un 13,5% de la población. Luego vienen los pragmáticos, que es un 35% de la población. Luego los conservadores, que es otro 35%. Y por último, los escépticos, que son los que entran tarde con esta tecnología, que es otro 16%. Cada segmento que acabo de describir, innovadores, visionarios, pragmáticos, conservadores, escépticos, tiene una serie de valores, tiene una serie de intereses, tiene una serie de inquietudes diferentes y toman sus decisiones a la hora de comprar, a la hora de interactuar con la sociedad de una forma diferente. Si estás viendo este vídeo, estás en la categoría de innovador o visionario, porque las criptos aún no tienen adopción masiva. Están esperando la regulación y ¿por qué va
el objetivo, los que hemos entrado tan pronto, pensamos o tendemos a pensar que los demás segmentos, tanto los pragmáticos como los conservadores, como los escépticos, tienen el mismo criterio, los mismos intereses que las dos primeras categorías, que son innovadores y visionarios. Y esto es un error. Esto es un error de base muy, muy importante. Significa que lo que ha tenido adopción masiva en el segmento de innovación y de visionarios no tiene por qué tener adopción masiva en el segmento de pragmáticos y de conservadores. Lo que hay que hacer es estudiar estos dos segmentos, el de pragmáticos y conservadores, ver cuáles son sus intereses, cómo piensan ellos e invertir de acuerdo a estos dos segmentos. Estos dos segmentos no quieren sobresaltos, como queremos nosotros, que nos estamos acostumbrados a este sector en las criptos. No quieren oír hablar de Bitcoin, porque implica desconfianza, aunque aquí ya podemos hablar de otras cosas, pero desde el punto de vista de los pragmáticos y conservadores, Bitcoin es anónimo su fundador, no genera confianza y están buscando los pragmáticos y conservadores al Estado, están buscando una forma del dinero respaldada por el Estado, las CBDCs. Por eso tiene más futuro, va a tener muchísimo más recorrido los DLTs, los blockchains, que van a estar siendo utilizados por estos dos segmentos que representan casi el 70% de la población, si incluimos los escépticos, pues ya nos vamos al 85% de la población, porque ellos representan una masa de población mucho más grande que la nuestra. Y ahí no hay que olvidarse que vivimos en sociedad, que por mucho que nosotros queramos o que a nivel ideológico estemos de acuerdo con Bitcoin, la realidad es que va a tener muchísimo más recorrido los blockchain que van a estar respaldados por el Estado, porque es cómo se comporta la población. Por eso va a tener más potencial los raíles de comunicación de las CBDCs, es decir, ISO 20022, antes que los activos digitales, como por ejemplo Bitcoin, que han tenido una adopción muy espectacular en el segmento de innovadores y visionarios, pero que es precisamente su anonimato, el anonimato de quien lo ha creado, lo que frena su adopción masiva, porque a pesar de la inflación, la gente no lo ha adoptado. Con lo cual, esta es la parte más importante para que la gente que ha entrado tan pronto en este ecosistema entienda cuál es la siguiente oportunidad, y esto engancha con la siguiente gráfica, que es cómo cualquier tecnología tiene también su curva de adopción. Es decir, hemos visto cómo Bitcoin está basado en Proof of Work, prueba de trabajo, cómo Ethereum ha pasado de prueba de trabajo a prueba de Proof of Stake, y como todo el ecosistema de cripto está migrando hacia una forma de validación mucho más eficiente, donde no tiene por qué ser perfecto, simplemente tiene que funcionar, ¿vale? No buscamos que sea perfecto, buscamos que sea mejor que lo anterior. Eso significa que, igual que el vinilo tuvo su curva de adopción, de crecimiento y caída, luego vino la cassette, luego vino el CD-ROM, y ahora estamos usando streaming, lo mismo va a ocurrir con el resto de activos digitales. Hemos visto una explosión de Bitcoin que puede que llegue a valer más, hemos visto una explosión de Ethereum que puede llegar a valer más, pero que lo que tenemos que hacer es poner el foco en las siguientes tecnologías que van a sufrir el mismo crecimiento que ha tenido Bitcoin y Ethereum, porque van a venir más, porque ninguna tecnología dura para siempre y porque es lo que ocurre de forma sistemática con todas las tecnologías. Ocurrió con la cassette, ocurrió con el CD-ROM, con el vinilo, con todas las formas de transmitir música, y va a ocurrir con las formas en las que transmitimos dinero. Con lo cual, con esto en mente, la gente tiene que tener en cuenta, punto uno, que nada dura para siempre, es decir, Bitcoin está muy bien, pero hay que tener el foco en otras cosas, y cómo piensa el 70% de la población, que son los pragmáticos, los conservadores y los escépticos. Dicho esto, obviamente, la masificación de las CBDC no va a venir pensada en satisfacernos a nosotros que estamos dentro de un sector muy reducido, va a venir enfocada a satisfacer las necesidades de la masa. Pero aquí no todo es malo. Para nosotros me gustaría lanzar rápidamente un punto de reflexión, que es: todos los que actualmente conocemos el funcionamiento de la Web3, las DeFi, las finanzas descentralizadas, que nos manejamos muy bien con todo el ecosistema de las criptomonedas, somos los que vamos a dominar el dinero alternativo del futuro. Somos los que vamos a conocer cómo funciona el efectivo actual en su siguiente fase. Es decir, poder hacer transacciones por fuera del Estado, poder utilizar blockchains de privacidad, poder utilizar ledgers, poder utilizar billeteras frías, calientes. Sabemos cómo funciona todo esto y es una ventaja muy grande que vamos a tener todos nosotros en el punto de partida.
Ahora me gustaría hacer referencia, porque creo que te estarás preguntando, vale, ¿en qué punto se encuentra todo esto de desarrollo? Porque a mí las CBDC me suena algo muy lejano, he oído que puede ser por el 2030 o por ahí. No, déjame decirte, esto es algo en lo que los estados, los gobiernos ya están trabajando desde hace bastante tiempo. Obviamente va a venir muy ayudado de todo el tema de la regulación, que ya se está trabajando en Europa, en Estados Unidos, en los Emiratos Árabes, etcétera. Y como puedes ver aquí en pantalla, en abril de 2021, hace 2 años prácticamente, únicamente había 74 bancos centrales trabajando en el desarrollo de sus CBDC. Y actualmente, hoy, que estamos a julio de 2023, tenemos 11 bancos centrales que ya han lanzado sus CBDC, es decir, si vas a su país ya puedes utilizar las CBDC de su propio banco central, 21 que están en proyecto piloto, 32 que lo están desarrollando, luego tenemos 42 que están en una fase de documentación, es decir, recopilando información tanto interna como externa de los otros bancos centrales de cuáles son los problemas y beneficios que estos están teniendo, que de hecho por eso países más desconocidos son los que, o países menos importantes a nivel económico hablando, son los que están implementando de entrada las CBDC. Podemos verlo en Nigeria, en las Bahamas, etcétera, pero no vas a ver una prueba piloto como primer país en Estados Unidos o en Alemania, por ejemplo. Esos se esperarán realmente a lanzar un proyecto el cual realmente funcione muy bien. Por lo tanto, lo que quiero traerte con esto y que entiendas es que es algo que está mucho más cerca de lo que imaginamos. Dicho esto, ahora vamos a ir con las contras y con los beneficios. Vamos a empezar por las contras, por ejemplo, como que es dinero programable las CBDC, como que limita nuestras libertades, como que elimina el anonimato. ¿Qué opinas, Fran? Pues mira, esto es un arma de doble filo. El dinero programable tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. La parte negativa, pues que vamos a poder ver una versión del dinero, una versión de las CBDCs, donde quizá en determinadas circunstancias no puedas utilizar el dinero para lo que te gustaría. Realmente esto de forma micro ya ocurre ahora. Estamos condicionados por circunstancias externas donde no podemos utilizar el dinero en lo que nos gustaría, de forma ideológica. Esto obviamente nadie te prohíbe que tú vayas a usar el efectivo en lo que quieras, porque tienes esa libertad de actuación, tienes ese anonimato además, pero es que además puedes utilizarlo sin que nadie te diga, oye, esto no lo puedes utilizar para este fin. El dinero programable va a permitir al Estado manejar la economía muchísimo más. La parte negativa es que va a condicionar tu comportamiento. Pero esto ya ocurre ¿En con qué los sentido? impuestos. Esto, pues mira, por ejemplo, ahora mismo con los impuestos, el Estado, para incentivar ciertos sectores, porque ellos no son capaces de llegar a todo, lo que hacen es dar exenciones fiscales a ciertos segmentos, a ciertos sectores, como por ejemplo el de los bienes inmuebles, para hacerlo más apetecible con las SOCIMIs, para que, como ellos no pueden proveer los bienes inmuebles, el derecho al habitaje a la población, lo que hacen es, oye, vamos a hacer este sector atractivo al inversor privado para que pues invierta en ese sector. Esta es una forma de moldear el comportamiento del consumidor. A nivel ideológico, esto nosotros lo aceptamos y es exactamente lo mismo a nivel teórico que el dinero programable, que es incentivar un cambio en el comportamiento del consumidor, que es lo que va a hacer en un futuro el dinero programable. Lo hacen también con los impuestos. Están imponiendo ciertos impuestos en ciertos sectores, como por ejemplo las bebidas azucaradas, para cambiar el comportamiento del consumidor. Y a nadie le parece mal. Y lo vamos a ver todavía más acentuado con las CBDCs. Esto no significa que yo lo apoye, obviamente, simplemente es una descripción de cómo funciona el Estado, cómo funcionamos ahora mismo, cómo la gente lo acepta, le parece bien y cómo esto se va a acentuar en el futuro. Obviamente tus libertades, quizá no puedas comprar carne porque has llegado al límite de 2 kilos de carne al mes y pues hay una serie de huella de carbono que va a ser medida y que hará que tengas que cumplir con ciertos estándares y si no cumples con esos estándares, pues igual no te funciona la billetera o esa CBDC no la puedes utilizar. Estoy seguro que va a haber mecanismos para boicotear esto y se van a crear métodos alternativos para que no se pueda extender del todo. Pero lo vamos a ver esta forma del dinero. Bueno, es tan sencillo como que si a ti te gustan las verduras y a mí la carne y yo he llegado a mi límite y tú al tuyo, pues oye, cómprame tú a mí la carne y yo te compro a ti las verduras. Es un poco volver al trueque si volvemos a esto. Luego, en el aspecto de anonimato,
que es algo muy interesante en lo que los bancos centrales están trabajando de forma muy ardua, porque aquí tenemos que imaginarnos que esto son muchas reuniones que ellos tienen internas donde tratan de, primero, antes de abordar los problemas, tienes que anteponerte a los problemas que van a venir en el futuro, problemas que no existen ahora mismo y que se están trabajando en ellos, como por ejemplo el que he dicho, el del anonimato. Se está viendo de qué forma, porque aquí el Banco Central, la blockchain está soportada sobre él va a tener información a toda la trazabilidad del dinero, desde que crea un euro o dólar digital hasta que vuelve al Banco Central y lo acaba destruyendo. Puede saber por cuántas wallets ha pasado, cuánto tiempo, qué ha hecho cada persona con este dinero, etcétera. Y eso obviamente no es algo muy positivo, como podemos entender, de cara a nosotros, pero luego también hay que ver el banco comercial a qué información de todo ese proceso va a tener acceso. Esto lo dejo aquí en pantalla también para que lo podamos ver. Luego, por ejemplo, el comercio. ¿A qué información va a tener acceso? El operador móvil donde viene soportada nuestra wallet, porque obviamente la vamos a llevar dentro del teléfono móvil. Luego hay una versión de las wallets la cual funciona de forma offline, que será una tarjetita, pero el operador móvil, ¿a qué parte del proceso va a tener acceso? Y sobre todo, ¿cómo se le limita el acceso a este? Y nosotros, ¿qué vamos a poder ver dentro de todo ese acceso? Porque claro, si tú me dices, hazme una transferencia, me das tu número de cuenta, que seguirá siendo así, y yo pongo tu número de cuenta en el Euroscan, por ejemplo, y puedo ver todas tus transacciones, no tiene ningún sentido porque ahí se pierde realmente una parte muy importante y un derecho que es el derecho a la privacidad por parte del ciudadano. Entonces, hay que ver realmente de qué forma se aborda todo esto. Que obviamente aquí, querramos lo que querramos, el Banco Central va a tener acceso a toda la información del sistema, nos diga lo que nos diga, porque las plataformas funcionan así. Alguien tiene que poder ver todo lo que hay aquí detrás. Y luego me gustaría que pudiéramos hablar un poco también sobre las ventajas, porque no todo es malo dentro de las CBDC, hay ciertas cosas que van a ser bastante positivas. No lo pensemos de cara a nosotros, sino pensemos un poco, abramos la mente y a nivel social. ¿Tú qué ventajas ves, Fran? La más importante es la transparencia, ¿vale? ¿Por qué la transparencia es importante? Porque la transparencia implica que hay más confianza. Al haber más confianza podemos ver lo que hace todo el mundo y es más fácil luchar contra la corrupción, contra el terrorismo, contra la corrupción, por ejemplo, de los propios políticos, si hay una trazabilidad y se puede ver cómo opera estos flujos de dinero. Otra de las ventajas puede ser la inclusión financiera, ¿vale? Hay un porcentaje muy elevado de la población, si no me equivoco, más de 1.000 millones de personas que no tienen acceso a servicios financieros. Esto significa que no tienen una sucursal bancaria, no tienen una cuenta corriente abierta y no pueden operar dentro del sistema financiero. Esto es algo bastante negativo porque si quieres que la economía tenga algún tipo de crecimiento, el crédito tiene que poder fluir. Obviamente no es bueno que la población esté endeudada, pero algo de crédito sí que es bueno para poder financiar pues, pequeños proyectos, ¿no? La construcción de tu casa o mejorar tu casa, comprarte un coche, comprar algo que mejore tu vida y que te pueda permitir estar al día de cómo está la sociedad. Entonces, que entren en el circuito financiero más de 1.000 millones de personas es algo muy positivo porque además va a permitir que, por ejemplo, en el caso de proyectos humanitarios, en el caso de que quieras hacer una donación, uno de los problemas de las donaciones a los países del tercer mundo es que el dinero no llega. Y el motivo principal por el cual el dinero no llega es porque es en efectivo. Si hacemos que este dinero digital esté condicionado a ciertas billeteras con ciertos códigos, con ciertos X condicionamientos para asegurarnos de que llega a las personas más necesitadas, podemos luchar contra esta corrupción de gente que hace que si tiene que llegar 100 euros, en vez de llegar 100 euros, llegue $1. Y los otros 99 se los llevan los intermediarios por corrupción. Entonces, las CBDCs no tienen por qué ser malas, es simplemente una tecnología y dependiendo del uso que nosotros le demos, dependiendo del uso que le den los políticos, los estados, el sistema financiero va a tener implicaciones positivas o negativas, pero va a tener también muchísimas implicaciones positivas. Me gustaría también que aquí introdujeras lo que me habías estado comentando el otro día, que era de que el salario mínimo vital que se iba a poder introducir con las CBDC
y también el hecho de que se va a poder comprobar, o sea, se va a poder, cuando alguien recibe una ayuda, una familia de 5 hijos, por ejemplo, que realmente utilicen el dinero que se les da para lo que se les ha dado. Porque por lo menos aquí en España, imagino que en muchos países eso es algo muy normal. Familias que viven prácticamente de ayudas y que luego ganan dinero de otras formas o que utilizan esas ayudas para al final para fines muy diferentes a los que uno se puede llegar a imaginar. Exacto, una de las implementaciones de las CBCs va a ser a través del salario mínimo universal, que es como la parte más evidente, ¿no? El Estado te va a dar una ayuda, quizá una pensión, el salario mínimo universal, y te va a dar ese dinero, bueno, la pensión no, porque la pensión es un derecho que has estado tú desarrollando a lo largo de los años, pero el salario mínimo universal, que es algo que te va a regalar el Estado sin que tú hayas contribuido de forma directa a ningún tipo de arca del Estado, a ningún tipo de ahorro, pues no me parece mal que el dinero venga condicionado. Es decir, oye, si te estamos dando una serie de coeficientes porque tienes 5 hijos y queremos que tengas más dinero, más liquidez para poder afrontar los pagos, para poder dar de comer a tus hijos, básicamente la idea es que te asegures de que ese dinero se va a utilizar en ciertos establecimientos con ciertos productos y que el que recibe ese salario mínimo universal no lo utilice como, por ejemplo, comerse alcohol, emborracharse, ludopatía, etcétera, ¿no? Entonces, es una forma de asegurarte de que el dinero se va a utilizar realmente para eso. Becas, etcétera. Muchísimas otras cosas que pueden estar con menos control y que con las CDCs, aparte de esto, te van a permitir que haya más confianza en todos estos proyectos humanitarios y también en las ayudas por parte del Estado. Un último punto también es la reducción de costes. Una parte importante va a ser la reducción de costes del sistema financiero. Los bancos centrales, las instituciones financieras, para poder seguir siendo competitivos, necesitan reducir sus costes entre un 90 y un 95%. Y esto lo van a conseguir gracias a blockchain, gracias a DLT, porque uno de los motivos por los que Elon Musk ha comprado Twitter es porque lo va a convertir en un banco. Y la infraestructura de Twitter es muchísimo menor que la de un banco. Con lo cual los bancos tienen que adaptarse a estos nuevos competidores y lo van a hacer con DLT. Lo que está claro, como hemos enseñado en la imagen de la curva de adopción, es que los gobiernos no van a necesitar convencer a todo el mundo de que empiecen a utilizar la CBDC, sino que lo que tienen es que convencer a la masa, a la mayoría, porque la masificación y la implementación vendrá dada por ellos, no por nosotros, que en este caso, por lo menos en este sector, somos pragmáticos o innovadores. Luego, me gustaría introducir el concepto de que hay varios tipos de CBDC, no hay una universal, aparte de decir el euro digital, el dólar digital, pero dentro del euro digital hay diferentes tipos. ¿Nos podrías desarrollar esto, Fran? Hay dos tipos principales de CBDCs y esto lo podéis consultar en los documentos del Banco Internacional de Pagos, son documentos públicos y es cómo ellos mismos están diseñando, cómo ellos mismos ven este sistema financiero y cómo va a operar. Va a haber dos tipos principales que es CBDCs a venta al por menor y, venta al por mayor y minoristas, ¿vale? Wholesale, CBDCs y retail. El primero va a estar basado para los bancos, tiene el propósito de servir de mecanismo de comunicación, de transmisión de valor, de dinero entre instituciones financieras. Y luego el segundo tiene como el propósito de servir de mecanismo de comunicación entre los individuos. Entonces ahí va a haber un mecanismo híbrido. Luego podemos ver, ya entramos en otros mecanismos, y es si realmente la función de los bancos va a seguir siendo igual de relevante que ahora, porque si los bancos centrales tienen la posibilidad de darte estas CBDCs directamente en tu billetera, el rol de los bancos cada vez va siendo menos importante, ¿no? Pero bueno, por eso tenemos este sistema híbrido donde existen los wholesale CBDC que va a permitir a los bancos transmitir valor entre ellos encima de blockchain, encima de DLT, usando CBDCs. Y esas son las dos oportunidades más importantes que vamos a vivir nosotros. De hecho, para mí es incluso más importante la que van a utilizar los bancos que la que vamos a utilizar nosotros, porque los bancos no van a desaparecer ya, van a continuar existiendo durante muchos años
y se van a adaptar. Y ahí es donde está la siguiente oportunidad más importante. Es verdad que en 2050, quizá 2060, el sistema financiero no tenga nada que ver con lo que estamos viendo ahora, pero en la oportunidad más inmediata a corto plazo, 5 o 10 años, va a ser por parte del sistema financiero. Bueno, aquí los bancos les sigo viendo yo una utilidad en todo el tema relacionado con la liquidez que actualmente se queda atrapada o que es liquidez que genera pérdidas a los intermediarios que, bueno, podemos todos aquí entender que Ripple soluciona todo esto. De hecho, haciendo referencia a las CBDC, al por mayor para las entidades centrales, estamos hablando concretamente de XRP y hablando de lo que serían las ventas al por menor y las CBDC que vamos a utilizar nosotros, estamos hablando de la red de Stellar, que aquí, bueno, para ir un poco más adentro y que se entienda, porque me gustaría hacer referencia a algo que no está dentro de los puntos, pero justo se me acaba de ocurrir, que es que cada banco central desarrolla su propia criptomoneda o su propia CBDC. Ok, aquí tenemos a Europa utilizando una CBDC, a Estados Unidos otra, a diferentes. Y luego, ¿de qué forma se conecta todo esto? Porque se pueden utilizar diferentes empresas y aquí lo que estamos buscando es una interoperabilidad a nivel mundial. La forma en que yo lo veo es igual que ocurrió con Internet. Es decir, al principio cada estado tiene su intranet individual, particular, donde ellos en estos registros contables, en estos ledgers, van a registrar todas las transacciones. Pero cuando quieres transmitir esas CBDCs a otros países, vas a tener que utilizar un ledger común, un ledger unificado, global, internacional, que todo el mundo pueda utilizar. Y eso equivale a Internet, el Internet que utilizamos todos. Es decir, Internet del dinero. El Internet del dinero. Por eso lo llaman el Internet del dinero, y va a ser la oportunidad más importante, ¿no? Intentar detectar qué blockchains, en plural, porque yo creo que van a ser múltiples blockchains, en plural, van a verse beneficiados de esta transición hacia un sistema financiero más robusto, más eficiente y que va a hacer que la reducción de costes a nivel internacional sea muy, muy dramático. Tenemos por un lado ISO 222 y por otro lado las CBDC. ¿De qué forma lo relacionas? Pues mira, todas las CBDCs, todo el sistema de comunicación interbancario va a estar basado en ISO 20022. Y las CBDCs, cuando se leen los documentos del Banco Internacional de Pagos, hacen referencia constantemente a ISO 20022. Es decir, no puedes hablar de las CBDCs sin hablar de ISO 20022 y no puedes hablar de ISO 20022 sin hablar de Ripple, sin hablar de Stellar o sin hablar de los activos digitales relacionados con ISO 20022, obviamente, como IOTA, etcétera, ¿no? Entonces, si el objetivo al final es muy simple, es muy sencillo. El objetivo es hacer que haya más información en las transacciones entre personas y entre bancos. Es decir, ahora mismo está todo súper atomizado y hay distintas piezas de información en distintos players y nadie tiene una visión completa de toda la cadena de transmisión de información. Con las CBDCs lo que se va a hacer es que el paquete completo de información va a llegar desde el principio hasta el final sin piezas de bloque que falten, bloques de información, quiero decir. Por eso IOTA creo que puede jugar un rol muy, muy importante. Entonces, si tú estás buscando armonizar el sistema de comunicación interbancario con ISO 20022, las CBDCs no van a ir por libre, van a ir en esa línea de hacer que toda la información sea mucho más simple, mucho más fácil de leer, igual que un mensaje de WhatsApp, básicamente. Bueno, aquí sobre todo, y esto viene haciendo referencia a las oportunidades que nos presentan a nosotros todo esto, hay 8 criptomonedas ISO 2022, pero podría quedarme con 5 realmente, que podría decir que son las más importantes, que un punto importante aquí es que no están compitiendo entre ellas. Bien, buscan ambas sectores diferentes, están muy especializadas en lugares diferentes, por lo tanto no es una competencia directa, pueden coexistir estas 5 en una futura economía. Tenemos en primer lugar la tan conocida XRP, que va enfocada para bancos y gobiernos. Tenemos XLM, la criptomoneda de Stellar, que va enfocada a particulares, al uso diario. Luego tenemos Quant, que va enfocado al uso empresarial. Y por último, dentro de estas 5,
económico creo que tenemos IOTA, la cual va relacionada a la transmisión de información segura entre máquinas, que esto es un punto muy interesante relacionado, por ejemplo, con la inteligencia artificial o con cómo se van a desarrollar las máquinas de cara al futuro y que éstas se puedan comunicar entre sí de forma segura y sobre todo eficiente, que es lo que se está buscando en este aspecto. ¿Ves alguna oportunidad más en este aspecto, Fran? Yo podría añadir simplemente XDC, que es para Trade Finance, y yo no añadiría demasiadas más porque yo repito que tengo una estrategia muy conservadora e incluso entre XRP y XLM veo más seguro XRP simplemente porque es más fácil predecir el comportamiento del sistema financiero que predecir el comportamiento de 8.000 millones de personas, de 8.000 millones de particulares que no sabes en qué dirección van a ir. Para mí, las más claras, las más importantes pueden ser XRP, IOTA, porque IOTA cumple una función de complemento, de hacer que los mensajes sean más ricos, más completos, más robustos, que viaje más, que vayas con una mochila de información más grande. Y si vas a enviar dinero entre bancos o entre personas, IOTA puede ser un muy buen complemento. Y XLM también creo que es un muy buen proyecto, pero estoy más focalizado en XRP. Obviamente también tengo XLM porque tiene muchísimo potencial. Última pregunta y finalizamos el vídeo. Bitcoin versus CBDC. Aquí tenemos opiniones tú y yo muy diferentes, pero me parece muy divertido porque ambas están muy bien justificadas. Yo veo las CBDCs como confianza y Bitcoin como desconfianza. Entonces, aquí el concepto, que esto es la parte más importante, es ¿a qué público estás hablando? Si estás hablando al público de visionarios o los que adoptan una tecnología de forma temprana, Bitcoin implica confianza y las CBDCs desconfianza. Pero si estás hablando a los que adoptan la tecnología de forma tardía, el 76% que hemos visto antes, que son las masas, ellos ven las CBDCs como confianza y Bitcoin como desconfianza. Entonces, para mí es muy claro, no es muy buena estrategia de inversión ir en contra de lo que quiere la mayoría de la población y en mi caso la mayoría de la población va a solicitar las CBDCs en un futuro por lo que sea, ¿no? Porque pues, podamos entrar en una inflación, en una hiperinflación, pero la gente va a querer utilizar CBDCs porque confían en el Estado, confían en los bancos centrales, son los que tienen la confianza del público y va a continuar así en el futuro. Personalmente, para explicar, o sea, estoy totalmente de acuerdo en lo que tú dices, pero me gustaría hacer una puntualización a favor de Bitcoin, que es volviendo al inicio. Bitcoin tiene un precio muy volátil y puede variar, pero una cosa que a mí me hace sentirme muy cómodo es que mañana me pone una multa el Estado, mañana me embargan por lo que sea, mañana de repente hay un crash mundial económico y cierra mi banco, mañana pasa lo que sea. Y el Estado, yo le diría, apáñatelas para encontrar mi Bitcoin. Yo me puedo coger un vuelo mañana a Brasil y seguir teniendo dinero en Brasil o en el país que sea. Y eso a mí me da tranquilidad. O sea, me puede pasar a nivel personal lo que sea y sé que sigo teniendo mi dinero disponible para mí en cualquier parte del mundo y que el Estado no lo pueda intervenir. Obviamente, tienes toda la razón que aquí yo estoy llevando la gorra de visionario, de pragmático, no me estoy poniendo la gorra de la persona que de la masificación, del que nunca va a invertir en Bitcoin. Pero bueno, también tenemos que tener en cuenta que si hablamos del oro o si hablamos de acciones de Apple, de Facebook, que son empresas buenísimas, la mayoría de la población no invierte en estas cosas. La mayoría de la población no invierte, o sea, la masificación. Eso no quita que el precio de Bitcoin vaya a subir. O sea, yo estoy realmente convencido de que no sé lo que va a pasar con Bitcoin de aquí al 2050, 2060, pero creo que en los siguientes años vamos a ver cómo sigue subiendo porque le sigo viendo una utilidad. Al final tendremos que ver si acaba saliendo quién es Satoshi Nakamoto, si realmente esto satisface nuestra inquietud, si realmente resulta que era algo muy negativo y realmente nos la estaban metiendo doblada, si no, hay que ver un poco de qué forma se sigue desarrollando, pero actualmente
yo me siento muy cómodo teniendo criptomonedas que están por fuera del sistema económico actual. Veremos también de qué forma, porque con las CBDC lo que puedes hacer es bloquear la entrada de dinero a través de Bitcoin y de esa forma te podrías llegar a cargar Bitcoin muy sencillo porque te cargas la masificación, cosa que viene en contra de lo que salió ayer, que enseñé en el vídeo de ayer, que no te lo he comentado, pero es que en la aplicación de BBVA de España ya tenemos la posibilidad de empezar a invertir en Bitcoin, y donde los bancos empiecen a ofrecer Bitcoin o criptomonedas a los usuarios, muchos no saben nada de criptomonedas y de hecho seguramente funcione como Revolut, porque Revolut, yo no creo que la gente que invierte, aquí me estoy desviando, lo sé, pero no creo que la gente que invierte en Revolut invierta en criptomonedas porque no las puedes ni enviar ni recibir. Los bancos no nos van a dar la posibilidad de enviar ni recibir criptomonedas, solo de tenerlas ahí. Y eso mata el sentido que tiene invertir en criptomonedas, bajo mi punto de vista. Por lo tanto, pues CBDC es dinero, Bitcoin es una reserva de valor y sobre todo ya no reserva de valor, sino reserva para mí de confianza en que me puedo mover donde yo quiera del mundo y seguir teniendo acceso a mi dinero sin necesidad de que el Estado me lo apruebe. Me encanta que hayas hablado del BBVA porque, volviendo a la gráfica de adopción, cuando las masas están teniendo acceso a Bitcoin. Las masas, ahora mismo, los que no han escuchado hablar de Bitcoin o que... ¿Les suena de alguien? Pero no han estado muy abiertos a invertir en criptomonedas porque era un poco turbio, tienes que las frases semilla, etcétera. Ahora se van a encontrar en el BBVA a Bitcoin. Claro, pero el BBVA, si no te deja ni enviar ni recibir Bitcoin, mi pregunta es, ¿va a comprar el Bitcoin que te está vendiendo o va a hacer de market maker y lo que vas a estar haciendo es comprar la diferencia de precio entre el momento en el que tú compras en su plataforma Bitcoin y en el momento en el que la vendes, que estoy seguro que va a tener unas comisiones desorbitadísimas, estilo Revolut, básicamente? Yo lo que pretendo decir es que cuando el BBVA ha ofrecido Bitcoin a los consumidores, es cuando Bitcoin ya está en 5 dígitos. Es decir, han tardado 13 años en ofrecer esto al público. Y si vamos a la curva de adopción, vemos que cuando ya está en el pico, en la gráfica de antes, cuando ya está en el pico, cuando ya está en 5 dígitos, es cuando entran las masas, ¿vale? Es decir, para mí Bitcoin tenía sentido, o lo que era más atractivo, era invertirlo cuando estaba en 1 o 2 dígitos, ¿no? Porque vas a coger los 3 dígitos, los 4 dígitos, los 5 dígitos. Va a ocurrir exactamente lo mismo con otros activos digitales. La gente va a entrar a estos activos digitales, los de ISO 20022, cuando ya sea demasiado tarde, cuando estén masificados y cuando la curva de adopción ya haya subido. Entonces, el aprendizaje de esto del BBVA es, oye, vamos tarde, no es que vamos tarde, sino que los bancos van por detrás de la realidad en relación a la masificación, ¿no? O sea, en relación a Bitcoin, por ejemplo. Creo que era mucho más atractivo invertirlo cuando había poco volumen y a coger esa curva. Eso sí, vas a tener que tener muchísima más paciencia porque estamos hablando de 10 años de ver todo este recorrido. Entonces, tiene muchas interpretaciones y yo creo que... Esto, Frank, es otro vídeo. Bueno, muchísimas gracias a todos, os ha gustado el vídeo, os ha aportado valor y habéis entendido un poco más sobre todo lo que son las CBDC. Os pediría que le deis un buen like, si tenéis cualquier duda hacednoslo saber en los comentarios. Si os gusta todo el contenido relacionado con Ripple, XRP, la demanda, las CBDC, temas regulatorios, temas legales relacionados con las criptomonedas, este es vuestro canal. Fran, muchísimas gracias a ti por estar una vez más aquí, compartiendo tu tiempo y conocimiento con todos nosotros, y a vosotros, porque sin vosotros en este punto, viendo este momento exacto, no sería nada de esto posible. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.